Hay una mujer poco inteligente que no fue reconocida por su vileza y fue ridiculizada en su propia casa. Una mujer que no conoce otra cosa que la grosería, incluso la causa de la muerte es estúpida. Una sucia venganza de su hermano mayor. Puesto que había atentado contra su hijo mayor, su pecado era demasiado grande para dejarla ir sin más. Es una verdadera lástima que muriera cuando fue utilizada para vengarse. Y esta triste historia, en su mayor parte, terminó de la misma manera, a manos de este hombre. Ella le rogó que no la matara, asegurándole que no quería matarlo, pero él fue despiadado. En ese momento, la heroína se despertó. Cubierta de sudor y miedo, se dio cuenta de que hoy era una muerte sangrienta. Aunque se alegró de que no fuera una guillotina, podría haber visto fantasmas, pero no podía entender qué clase de sueño había estado teniendo durante 20 años. Empezó a ver fantasmas a los 5 años, justo después de la muerte de su madre. Un fantasma sin cabeza, un fantasma con una lengua larga, un fantasma en el que era difícil encontrar rasgos humanos y otros por el estilo. Había visto muchos fantasmas aterradores, pero nunca pensó en tenerles miedo porque sabía que muy rara vez podían hacer daño a una persona si no les temía. Más tarde, en el estudio de radiodifusión, la mujer terminó su trabajo, tras lo cual todo el mundo empezó a elogiarla, diciendo que hoy todo había salido a la perfección y que estaban seguros de que era una auténtica actriz nacional. Una actriz nacional es una estrella superior con el mejor cuerpo. Esta descripción era increíble, incluso solo escucharla, esta era su carrera en Asia que habían estado construyendo desde que tenía 14 años. De repente, la heroína fue llamada por una mujer que le agradeció su ayuda, y solo gracias a ella todo salió bien. Sia le preguntó por qué estaba aquí, porque se suponía que era su último día de vacaciones. Ji-hyun ha venido hoy a Seúl para dar las gracias a Sia por enviar una corona al funeral, así podría despedir a su abuela en paz. Había oído cotillear que Sia era buena adivinando, pero no tenía ni idea de que sabría lo del funeral de su abuela. Pero en realidad, esta abuela se le apareció en forma de fantasma a la heroína, y solo la ayudó porque el fantasma la estuvo siguiendo todo el día. Pero Ji-hyun es su viejo amigo, así que se ocupó de ella. La mujer también aseguró que siguió el consejo y cavó bajo el caqui del lado este de la casa de su abuela y encontró un tarro con una carta escrita por su abuela, en la que había dinero, que decía que era una herencia que le habían dejado. La heroína, algo insegura, se alegró por su amiga. Aunque se dio cuenta de que no era un accidente, llevaba toda la noche escuchando esa información de su abuela, pero desgraciadamente su abuela les había abandonado, la misma que había cuidado de su hermano pequeño, trabajando en todos los trabajos a tiempo parcial posibles por culpa de sus pobres padres. Tratando de evitar preguntas extrañas, la heroína dejó a su amiga a toda prisa, asegurándole que tenía que ir a la recepción, cuando de repente, a sus espaldas, se fijó en ella. La abuela le agradeció su ayuda y le pidió que cuidara de su nieta, tras lo cual dejó este mundo en paz. En su camerino, exhaló un suspiro de alivio, al darse cuenta de que había resuelto otro problema, y ahora tenía sueño. Así que decidió descansar un poco, con la esperanza de no volver a tener ese sueño. La mujer no entendía para nada por qué estaba soñando con eso. Un sueño de una mujer que se moría una y otra vez, y en cuanto moría, la heroína se despertaba. Pero esta vez el sueño no terminaba, le daba miedo, y además veía unos ojos delante de ella que la miraban todo el rato, así que se obligó, a fuerza de voluntad, a despertarse. Y así lo consiguió. Se despertó gritando, asustando a los asistentes. No podía saber qué había salido mal esta vez, porque en cuanto esa mujer murió, todo había terminado. Pero ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de verla muerta. Era algo siniestro. Y así fue como la heroína decidió ir al lugar del rodaje. Aunque aún faltaba 1 hora para el comienzo, ella no tenía miedo a los fantasmas, pero aquellos ojos llenos de tristeza y pena le hacían sentir miedo. Cuando entró, le dijo al guionista que quería probarlo enseguida, y cuando cogió el guión, entendió de qué iba la escena y no le resultó nada difícil. Y en ese momento ocurrió lo irreparable. La araña empezó a balancearse, y luego cayó, justo encima de Heroína. Se armó un revuelo a su alrededor. Alguien gritó que llamaran al hospital, pero ella no podía oír. No podía moverse y no parecía entender lo que estaba pasando. Pero cuando levantó la vista, vio a un fantasma que sonreía y que tenía exactamente la misma cara que ella.
Estos fantasmas que la habían estado molestando toda su vida finalmente llegaron a ella, y por culpa de ellos murió. Gritó que lo anularan todo, que anularan todas las palabras de que los fantasmas no harían daño a la gente. Era una chica completamente diferente la que gritaba esto, y la heroína se dio cuenta de ello y decidió examinarse inmediatamente. Su cuerpo parecía tan ligero, y presa del pánico, se miró la cara y se dio cuenta de que todo estaba bien. No había vendas por ninguna parte, y su último recuerdo era que le había caído encima una lámpara de araña. Había un espejo cerca, y cuando se miró en él, se sorprendió al ver la misma cara que había visto en sus sueños, cuando de repente un hombre entró en la habitación, acusándola de no haberse levantado a desayunar a tiempo. Para su sorpresa, le reconoció inmediatamente. Era Ravi Sorfel. Pensó que era un sueño otra vez. Él ordenó a la chica que le siguiera, y la heroína recordó que en cuanto vio a ese sinvergüenza, empezó a molestarla. Todo iba según el guión. Tenía muchas ganas de hacer algo cuando lo vio. Él había utilizado a Camila siempre para matar a su hermano mayor. Ella quería partirle la cabeza, y en ese momento, aprovechando el momento de sorpresa, lo hizo. La madre de Camila y Ravi se casó con el duque, y el niño se convirtió en el segundo hijo del duque Sorfel, que tenía cierto talento para la magia. Pero esto no se comparaba con el primer hijo llamado Ludwig, así que con un sentimiento de inferioridad, incluso planeó matar a su hermano mayor. Un hermano al que nadie prestaba atención, atrajo a su lado al patito feo que era su hermana. La heroína se enfadaba cada vez que veía morir a Camila por culpa de sus creaciones, y por eso tenía muchas ganas de romperle el cráneo. En cuanto el tipo quiso acusarla, ella utilizó inmediatamente las habilidades de su vida pasada y dijo que no se había dado cuenta de lo que hacía, ya que aún no se había despertado del todo. Pensaba que seguía en un sueño. Se burló de él en su mente, segura de que no le haría nada por ello, y no podía evitar que no estuviera del todo despierta. El hombre le aseguró que estaba claramente despierta. Ni siquiera una criada de esta casa le pegaría a propósito, y así se encaminó hacia la salida, concluyendo que, en cualquier caso, debía vestirse rápidamente porque les estaba haciendo llegar tarde. Pero la chica sabía que a él normalmente le daba igual. Solo intentaba quedar bien a los ojos del duque, y quizá por eso siempre moría con su hermana. Cuando terminaron, siguieron caminando, y la chica se quedó ensimismada. Se dio cuenta de que aquello seguía sin ser un sueño, porque aunque todo en el sueño era en primera persona, ella no podía hacer nada con su voluntad para golpear a Ravi, y eso significaba que estaba relacionado con el fantasma que había visto la última vez. Llegaron a la mesa donde su padre ya estaba sentado, y cuando ella se sentó, vio que el asiento de su hermano mayor estaba vacío, y se dio cuenta de que era la época en que comenzó el levantamiento en el oeste. Ludwig había hecho una gran hazaña entonces, y esta era la causa del complejo de inferioridad de Ravi. Sentada en la mesa, la heroína sabía que si no podía despertar, sería un gran problema. Mirando al duque, se dio cuenta de que había visto innumerables veces cuando se encontró con la muerte en esos ojos brillantes, y solo moriría si no hacía nada. El hombre dijo que habían llegado muy tarde. El hermano estaba a punto de culpar a su hermana por ello, cuando ella le interrumpió de repente y admitió que se había acostado tarde la noche anterior y que, por lo tanto, se había quedado dormida. El duque se dio cuenta de que la muchacha solía estar callada, pero hoy algo iba mal. Momento en el que la criada le trajo comida, asegurándole que la había cocinado ella misma, y al salir sonrió burlonamente. La heroína sabía que incluso algunas de las criadas se burlaban de Camila, y continuaba incluso en la mesa, así que mentalmente se permitió reír, ya que sería la última vez que podría hacerlo. La heroína se volvió hacia su padre, asegurándole que quería darle su comida en señal de disculpa por haber llegado tarde, y por eso cortó la carne para que le resultara más fácil comerla, y su hermano se quedó estupefacto ante el comportamiento de una chica que nunca antes se había permitido hacer algo así. Su padre accedió, y cuando le dio un bocado, su cara se contorsionó de inmediato, y ella sintió que algo importante estaba a punto de ocurrir, así que gritó con fingida preocupación que su padre no debía comérselo. El hombre se puso serio y le preguntó a la chica si no era la primera vez que comía algo así. La heroína sonrió al darse cuenta de que su plan había salido a la perfección. La criada podía actuar libremente, pero ahora ya no podría burlarse de ella con la comida.
El duque dijo que discutirían este asunto más tarde, después de haberse ocupado de los que se atrevían a hacerlo. La muchacha se puso muy contenta y apenas pudo contenerse para no regodearse en voz alta al darse cuenta de que, si era por el bien de la familia, el padre estaba dispuesto a matar incluso a sus hijos. Pasó una semana y la niña empezó a inquietarse mucho porque el tiempo pasaba y no podía volver atrás. El sueño debería haber terminado hace tiempo, pero decidió que debía haber muerto entonces y por eso se quedó aquí, o se convirtió en un espíritu. En ese momento llamaron a la puerta. Era una criada fiel y muy devota de Camila. Se llamaba Donna. Había oído que su ama comía muy mal últimamente y estaba muy preocupada. Tras el incidente en el comedor, el duque les pidió que se ocuparan de la comida que ella comería en adelante y las camareras de cocina que habían abusado de la niña fueron despedidas sin darle ni un céntimo. La heroína le aseguró que comería más tarde y que no había nada de qué preocuparse, pero la criada no perdió la esperanza de ayudar a su ama, y como a menudo se dejaba comida, la cocinera acudió a ella personalmente. El cocinero, esta vez, trajo un delicioso pastel de frutas, aunque la niña no vio ni una manzana, y en ese momento el cocinero estaba siendo regañado por un fantasma. El anterior cocinero de esta casa, que decía que no era nadie y que no sabía cocinar nada bien. Y la niña no tenía ni idea de por qué seguía viendo fantasmas, aunque no fueran sus ojos. Más tarde, en la Academia Fleibler, dos chicos discutían sobre Carmila, diciendo que acosaba constantemente a Petro, y corrían chismes de que esta vez le había robado el pañuelo y la habían pillado. Y no hace mucho, en una fiesta, se llevó a una señora que acompañaba a Petro y se comportaba de forma salvaje, por lo que no les extrañaría que empezaran a llamarla falsa señora. Cuando de repente uno de los chicos se asustó mucho al ver a alguien y se llevó a su amigo aparte. Señaló a un tipo al final del pasillo, diciendo que le apodaban un cabronazo, uno de los 3 ducados de Arshan-Sepra. El día que probó por primera vez la comida del maestro, una corriente de luz penetró en su pecho. Pensó en lo feliz que sería si pudiera cocinar semejante comida. La tarta de manzana que aprendió del maestro se convirtió en su vida como chef. Pero cuando se enteró de que le había sobrado comida, estaba seguro de que la chica era quisquillosa con la comida solo porque aún era joven, y no una princesa de verdad, y por lo tanto tenía que comer lo que le dieran. Ahora cocinaba esto porque a la niña no le gustaba la otra comida. Era una tarta de manzana rellena, y esta vez esperaba que por fin apreciara su comida, y el cocinero anterior, incapaz de soportarlo, trató de hacerse entender por su alumna, gritando que a Camila no le gustaban las manzanas. La heroína se encontraba a menudo con gente así en el mundo del espectáculo. Se daba cuenta de que simplemente la ignoraban, pero al escuchar al fantasma regañando a la cocinera, se estaba molestando y decidió intentarlo. Después de un bocado se apartó desafiante, diciendo que no estaba sabroso, y su marido se quedó sin palabras, asegurándole que era la receta de su mentor. No le dejó terminar, diciendo que le faltaba 1 gramo de canela, y luego empezó a sermonearle, preguntándole si era posible cocinar comida para la que no había ingredientes necesarios, y si no necesitaba conocer primero las preferencias de la persona que se la iba a comer. Si nadie se lo come, es solo basura. Tras estas palabras, el cocinero recordó que el maestro le había dicho una vez estas mismas palabras, por lo que, diciendo que volvería, salió de la habitación. Al final, la heroína miró en dirección al fantasma y dijo que esperaba que también se fuera. El difunto se escandalizó, preguntando si era a él a quien se dirigía, pero la chica estaba cansada y dijo que no sabía nada y que por lo tanto se dormiría. Más tarde, el fantasma comunicó esta noticia de que una persona le había hablado a su amigo, un antiguo mayordomo que también vivía aquí después de su muerte. Él se mostró bastante escéptico ante esta idea, ya que era extraño que ella siguiera sin reconocerlos, pero al final acordaron que valía la pena vigilarla. Pasaron unos días, estos fantasmas estaban sentados en la habitación de la chica y no parecían ir a ninguna parte, y la heroína trató de convencerse de que todo estaba bien y que solo eran un grupo de personas que habían vuelto y primero tenían que encontrar una manera de sobrevivir. Para empezar, es necesario cambiar la situación cuando ella no se unió al plan de su hermano para ir en una juerga de asesinatos. Nadie la creyó debido a sus mentiras pasadas, y ella no podía hacer nada al respecto, ya que siempre se comportó así.
Primero tenía que ganarse la confianza del duque, pensó la heroína. Y en ese momento, el fantasma del cocinero decidió burlarse de ella para que por fin le prestara atención. La distraía constantemente de pensar en el plan para salvar su vida. Y sin embargo, el fantasma consiguió su objetivo, cabreó a la chica, tras lo cual ella le gritó ferozmente diciendo que aunque pudiera ver, eso no les daba derecho a comportarse así y a seguir sentados en su habitación. Les dijo seriamente que si querían decirle algo, o que decidiera algo por ellos, o pedirle que se deshiciera de sus remordimientos, no haría nada de eso, ya que no era capaz, pero ni siquiera la escucharon, todavía sorprendidos de que alguien se hubiera fijado por fin en ellos. La heroína exhaló pesadamente, dándose cuenta de que si continuaba allí sentada sin hacer nada, se volvería igual que esos fantasmas. Estaba desconcertada porque no sabía lo que le gustaba al duque, pero entonces los muertos respondieron, asegurándole que habían trabajado aquí antes del nacimiento de su marido, y por lo tanto decidieron ayudar. Paseando por su jardín, el padre estaba admirando las hermosas flores cuando de repente vio a Camila tarareando una melodía y cogiendo pequeñas flores, e inmediatamente sintió que algo iba mal, y decidió que ella había decidido volver a desenterrar todo el jardín como la última vez. Por alguna razón, antes había desenterrado un hermoso jardín de rosas rojas y lo había arruinado, pensando que si lo volvía a plantar sería suficiente para seguir adelante, pero este campo de flores es completamente diferente. El hombre inmediatamente agarró a la heroína, preguntándole qué estaba haciendo aquí esta vez, pero ella solo respondió sorprendida que solo estaba recogiendo flores, asegurándole con una sonrisa falsa que quería decorar su habitación, ya que a él le gustaban estas flores. El duque estaba confundido por estos acontecimientos, ya que era completamente distinto a su hija, y ella lo notó. Consiguió las emociones que necesitaba y se alegró de ello, dándose cuenta de que a partir de ahora se comportaría respetuosamente. La esposa de Herzog, que falleció, era muy aficionada a estas flores. También cuidaba de este jardín de flores que ella misma creó, y por eso eran tan especiales para Herzog. Más tarde, contándole al fantasma sus éxitos, la heroína le dijo que a su padre le gustaba la forma en que la miraba, que era claramente diferente de la habitual, y que no podía restablecer inmediatamente la relación, pero que había creado una herramienta para ello, lo que significaba que era hora de pasar al siguiente paso. Pasó una semana y el duque recibió la visita de su ayudante Jacter, quien le dijo que esta vez Ludeweile había organizado un gran baile. Era increíble, y por eso el secretario trajo los documentos necesarios para ello. El hombre se quedó pensativo, y a su alrededor había flores que la chica refrescaba todos los días, y se volvió hacia el secretario, preguntándole si la chica seguía comiendo mal. Y al no oír respuesta, le miró amenazadoramente, y el tipo solo pudo decir que lo averiguaría inmediatamente. En ese momento, llamaron a la puerta. Un hombre que se presentó como Rouv es el mayordomo actual, por lo que trajo comida en una bandeja, diciendo que a estas horas el duque podría tener hambre, por lo que lo había preparado todo. Sentado a la mesa, el hombre se percató de la mirada del mayordomo, pero le aseguró que todo estaba bien y que no debía prestarle atención. Probó una cucharada de sopa y cayó en la nostalgia. Era la misma sopa que el anterior cocinero le había preparado cuando era niño. Su primera pregunta fue cómo Gerald había conseguido por fin recuperar el sabor de la sopa del chef anterior, y el mayordomo se limitó a decir que no había sido el chef quien la había hecho, sino la propia Lady Camila, sorprendiendo así gratamente a su padre. El primero en probar esta sopa fue el propio Gerald. La reconoció de inmediato. El color dorado, el aroma profundo y el sabor era la sopa del maestro, y no podía creer que alguien consiguiera recrearla. Así que lo primero que hizo, casi gritando, fue preguntarle cómo podía hacerlo, y a la heroína esto solo le hizo gracia, porque la razón por la que era capaz de reproducir la sopa del maestro era muy simple. A saber, porque él mismo la había cocinado. Cuando empezó a ver fantasmas y, al mismo tiempo, adquirió la capacidad de convertirse en poseída debido a la repentina muerte del chef, Gerald no pudo aprender el secreto para hacer sopa. Entonces la chica se dirigió a él, alegando que habían hecho una apuesta, y por lo que él haría si no quedaba satisfecho con la comida que ella cocinaba,
se regodeó preguntando cuánto tiempo más tenía que mirarle porque pronto le dolería el cuello. Antes, se le había acercado con la intención de cocinar ella misma la comida, pero el hombre se mostró escéptico de inmediato, conocedor de sus méritos pasados, por lo que le ofreció un trato. Si la comida que ella cocinara podía satisfacerle, haría cualquier cosa, incluso ponerse de rodillas. Y así, llegó el momento de cumplir su promesa. El cocinero admitió que había perdido y se arrodilló ante la chica. Ella lo recordó con una sonrisa mientras tomaba el té en su habitación. Cuando de repente notó una mirada extraña por parte de sus asistentes, se encontraron con sus ojos y le preguntaron qué había pasado, si tenía algo que decirles, pero ella solo les aseguró que podían decir lo que quisieran. La heroína lleva 20 años conviviendo con fantasmas, por lo que ha aprendido algo, por ejemplo, que no hay fantasmas que ayuden a cambio de nada, y por eso les dijo que les estaba agradecida por las flores de niebla y la sopa que le ayudaron a ganarse la confianza del duque. Ahora lo entiende todo. En el futuro necesitará su ayuda para sobrevivir aquí y cambiar la reputación de Camila. Los fantasmas pueden ayudarla, y por eso dijo que hará lo que ellos quieran. Cuando oyeron que les preguntaban qué querían, los fantasmas se limitaron a reírse. El maestro dijo que solo quería una cosa, y era cocinar más, asegurando que su deseo era cocinar una vez más, porque todos podían disfrutar de la comida que preparaba. Y no había cosa más feliz para él que hacer, y por eso estaba agradecido por esta oportunidad. El mayordomo le aseguró que su deseo también se había hecho realidad. Quería ayudar a la gente del duque con la información que tenía, y se alegró de que las flores de niebla hubieran empezado a llegar de nuevo al castillo, por lo que también le estaba sinceramente agradecido. La heroína no entendía qué les pasaba, por qué eran tan amables. Tal vez eran tontos y por eso les gustaba complacer a los demás, pero en cualquier caso, ambos no querían nada, y ella se dio cuenta de que la estaban ayudando a cambio de nada, así que también debía cooperar, y por eso se inclinó y les pidió que cuidaran de ella. Pasaron 10 días y la chica volvió a cocinar una obra maestra. Gerald se sorprendió de que pudiera recrearlo todo, porque después de enseñarle la sopa, empezó a cocinar todas las noches. El cocinero miraba los vasos de comida y no entendía cómo había conseguido un color tan bonito, así que pensó que debía de haber encontrado un libro con las recetas del maestro en alguna parte, y también le pareció extraño que encontrara herramientas e ingredientes en la cocina, como alguien que llevara muchos años trabajando aquí. Había algunos platos extra cerca, así que ella le dejó comerlos, y él los probó, y después de estar confundido, se convenció de que era realmente muy sabroso, pero todavía estaba confundido en cuanto a por qué si cocinaba exactamente de la misma manera, el sabor era diferente. Al preguntarle si lo estaba probando, el hombre respondió torpemente que estaba bastante bueno. La heroína, dándose cuenta de que los restos de su orgullo aún no habían desaparecido, le preguntó si quería saber cómo lo había preparado y al oír su respuesta afirmativa, le sugirió que hiciera algo bonito. El hombre entendió esto a su manera y por lo tanto hizo una expresión facial extraña que él consideró una lindura, e hizo un par de sonidos suaves. La heroína vio esto, se horrorizó y diría que él nunca haría tales sonidos otra vez. Un momento después, el mayordomo de Rube se acercó para preguntar si todo estaba listo, y la muchacha roció algo en su obra maestra y se lo entregó, y él se alejó hacia los invitados pensativo. Cuando vio al cocinero de rodillas, se rió ligeramente, preguntándose cómo había conseguido hacer obediente a un imbécil como Gerald. No sabía por qué, pero sentía verdadera curiosidad por saber por qué había cambiado tan drásticamente. Una vez dentro, el chico repartió comida a los hombres sentados alrededor de la mesa, asegurándoles que era un tentempié de mi señora, y que había preparado suficiente para los invitados. Todos los presentes quedaron encantados con esto, sorprendidos de que la señora supiera cocinar y aseguraron que envidiaban al duque, y él, claramente divertido por esto, dijo que le había dicho que no debía cocinar, y ella lo hacía de todos modos. Y de repente, uno de los presentes tomó la palabra y dijo que estaba realmente sorprendido, porque ella solía causar problemas, pero ahora parecía haber entrado en razón. Al parecer se arrepentía de lo ocurrido en la fiesta, viendo lo que estaba cocinando para el duque. El propio duque no apreció esto,
y preguntó con expresión claramente enfadada que si no había dicho que no podía beber vino, lo que significaba que no podía comer un postre hecho con vino. El tipo quiso objetar, pero todo fue en vano. Entonces dijo que no podía ignorar la sinceridad de su hija y que se lo comería, así que ordenó al mayordomo que lo trajera, y éste, a su vez, con un hábil movimiento de la mano, le quitó el plato al muchacho y se lo dio al hombre. Caminando a casa por la noche, la heroína habló con el fantasma de un cocinero, preguntándole qué planeaba cocinar mañana, y él sugirió hacer una salsa que debería ser especialmente sabrosa, por lo que quiso hacer un canapé con una pequeña cantidad de ella. Cuando de repente se fijó en el pelo rubio detrás de la pared y le preguntó directamente qué hacía allí, al hombre se le puso la carne de gallina. Intentó controlarse y le preguntó qué hacía. La niña no entendía la pregunta, así que el hermano tuvo que explicarle que todas las noches va a la cocina. Así que ¿por qué de repente iba a empezar a hacer ruido haciendo algo que nunca había hecho antes? La heroína le aseguró que solo estaba cocinando y que no había nada extraño en ello, tras lo cual el tipo se mordió el labio, delató la verdadera esencia de este diálogo, diciendo que el duque no la aceptaría como familia solo porque cocinaba para él. La muchacha estaba confusa por el brusco cambio de tema, sin darse cuenta de lo que se le había ocurrido de repente, y no habían estado viviendo sin prestarse atención el uno al otro desde el principio, así que ¿por qué empezó a preocuparse por sus asuntos? Y el tipo, amargado, dijo que de todos modos no los reconocerían, confundiendo así a la heroína, que no entendía qué tenían que ver con eso, porque en el pasado él mismo había tratado de verse mejor que los demás. Ahora me aseguraba que no debía hacer cosas inútiles, ya que no tenían sentido, y mi hermana, a su vez, me decía sonriendo que lo sabía, que sabía que no eran importantes para ellos, pero que no lo hacía para que la reconocieran como miembro de la familia. Esto sorprendió a su hermano, que le preguntó qué le pasaba, y ella estuvo a punto de huir a la cama, pero él la detuvo y le exigió una respuesta, a lo que ella solo contestó en voz baja que no quería morir, solo quería vivir. Dejando atrás al chico desconcertado, la chica entró en la habitación, dándose cuenta de que ese es su verdadero objetivo, solo quiere no morir, y su familia es solo un asco innecesario, y no la necesita. Al día siguiente, la heroína estaba tomando té en su habitación, y dos fantasmas la miraban atentamente, tan atentamente que no apartaban la mirada, y la chica se sintió incómoda con esas miradas, así que les preguntó directamente qué querían. Le preguntaron qué quería decir la chica cuando ayer le dijo a Ravi que quería vivir, que estaba enferma, y la heroína, a su vez, entendió que sabía que moriría en el futuro, y por eso hacía todo lo posible por sobrevivir. Pero si decía eso, no la creerían. La llamarían loca y se irían sin más. Recordó que los fantasmas podían pasearse libremente por el ducado, así que debían saberlo todo. Y por eso también les hizo preguntas, concretamente qué sabían del incidente del jardín de flores, el caso de Camila intentando encontrar un anillo que le había dejado su madre y que los criados habían conseguido esconder, y desenterrando todo el jardín de flores, por lo que fue castigada. Durante el incidente, ni siquiera puso excusas, y todo el mundo pensó que Camila se estaba comportando como una matona, como de costumbre, y quizá después de este incidente, la última vez que vino Duke, la vio en el invernadero. Mientras cavaba en el jardín, la heroína preguntó si estaban seguros de que estaba en el lugar correcto, y después de encontrar el objeto correcto, recordó que se sentía muy molesta cada vez que veía esta escena. Y entonces los fantasmas le aseguraron que hubiera sido mejor que pidiera ayuda enseguida, y por qué había fingido no notarlos en absoluto, a lo que ella dijo que estaba tan fuera de sí que ni siquiera se había fijado en ambos. El mayordomo se ofreció a vengarla por todo el dolor y la humillación que había sentido todos estos años, asegurándole que como fantasmas no podían hacer algo así. Pero ella se negó, decidida a encargarse ella misma, ya que ellos habían empezado esta guerra primero. Ese mismo día, dos criadas y una de las subordinadas del mayordomo acudieron a la habitación de la dama, sorprendidas de que las llamaran al mismo tiempo, pensando que la muchacha las regañaría, ya que su relación con el duque había mejorado notablemente en los últimos tiempos. Pero en un momento rechazaron esta idea y empezaron a reírse, y una de las chicas dijo que apostaba sus pendientes a que Camila no sería capaz de controlarse de nuevo y haría las cosas bien delante del duque, y con una carcajada común entraron en casa.
Lo que vieron les sumió en un profundo horror. La chica estaba tumbada en la cama, sin signos visibles de vida, y al ver las pastillas a su lado, decidieron que, efectivamente, se había suicidado. En el momento de darse cuenta, la criada les gritó que cerraran la puerta inmediatamente. Vieron una carta cerrada cerca del cuerpo y decidieron que tenían que comprobarlo. La carta iba dirigida a su padre y a su familia, exponiendo la razón por la que había desenterrado el jardín de flores, y afirmaba que los criados allí presentes habían escondido una cosa que había dejado su madre. Estaba amargada y avergonzada de que ella, como señora de la casa, fuera ridiculizada por sus criados, y por ello pedía perdón. Al darse cuenta de lo que les esperaba, decidieron que tenían que deshacerse de la carta, pues de lo contrario acabarían como ella, cuando de repente los ojos de la difunta se abrieron y les preguntó si no tenían demasiada suerte, diciendo que no siempre tendrían la suerte de encontrar primero el testamento. Lo que estaba ocurriendo de nuevo hizo que el público se asustara mucho, y la heroína no hizo más que confirmar que tenía que volver a hacer el papel de muerta. A los criados se les ponía la carne de gallina cuando pensaban que les estaba gastando una broma. ¿Y si era la propia Camila u otra persona? Todo el mundo sabía que últimamente iba todas las noches a la cocina, así que eso es lo que pasaría si llegaba allí a una hora distinta de la habitual. Entonces alguien vendría a buscarla, y si estaba muerta, con el testamento en las manos. Uno de los criados preguntó airadamente si se trataba de una amenaza, a lo que la muchacha contestó tranquilamente que la gente suele amenazar a la gente, y de repente, acercándose con expresión ominosa, dijo que a los insectos como ellos no se les podía amenazar, siempre se les puede pisar y se mueren, y que ella no soportaba más verlos, porque ¿qué iba a hacer con ellos? En ese momento, los tres cayeron inmediatamente de rodillas, pidiendo clemencia, admitieron que habían cometido un pecado y declararon que no volvería a ocurrir. Y al cabo de un momento, la muchacha volvió a preguntarles con voz dulce si sabían lo que tenían que hacer ahora. Al no oír respuesta, les ordenó con voz terrible que encontraran el anillo que una vez habían robado, tras lo cual huyeron despavoridos para cumplir la orden. Tras terminar su actuación, exhaló pesadamente, contenta de que hubiera terminado. La mejor forma de aliviar el estrés era hacer de ladrona, pero requería mucha energía, y en un momento apareció el público. Apreciaron la actuación, diciendo que parecía aterradora, y por un momento creyeron de verdad que se suicidaría si algo salía mal. La heroína se alegra de esta reacción y dice que una vez hizo de ladrona, eclipsó a los protagonistas e incluso ganó un premio de cine. Después, el mayordomo le preguntó cuál era su plan, porque ya había encontrado el anillo, a lo que ella sonrió misteriosamente, diciendo que, según la etiqueta, lo correcto sería devolver exactamente la misma cantidad que habían recibido antes, y que, por lo tanto, desenterrar un jardín de flores sin nada en él también los convertiría en unos locos bastardos. Como era de esperar, no pudieron encontrar nada, y empezaron a especular entre ellos sobre la posibilidad de que alguno ya lo hubiera vendido, en cuyo caso todos lamentarían sus actos. Cuando fueron sorprendidos en el momento más inoportuno, el mayordomo actual sintió mucha curiosidad por saber qué hacían aquí, y más tarde el duque se enteró del incidente. Y se enfadó mucho cuando se enteró de que le habían robado el anillo conmemorativo, y Rube solo añadió que la señora desenterró el jardín de flores porque buscaba el anillo que le había dejado su madre. El hombre no podía entender por qué no se había quejado antes. Si lo hubiera sabido, no la habría castigado, así que por qué no decía nada, y entonces le ordenó que viniera inmediatamente. Comprendía que se sintiera incómoda con su padrastro aparecido de repente. Él era exactamente igual, pero los criados de la finca se burlaban de ella. ¿Cómo se atrevían a tratar así a su hija en el ducado? Y entonces entró la heroína, que estaba tan ocupada con los criados que no se enteró de lo que ya había pasado, y su padre le preguntó directamente por qué no había dicho nada del anillo que le habían robado. Estaba realmente sorprendida por lo que oía. Mirándole, no entendía por qué ese hombre parecía disgustado, creería a Camila. Realmente sentía pena por ella. Había visto a este hombre matar a Camila docenas de veces. La forma en que le daba la espalda fríamente. Gracias a sus recientes esfuerzos, la situación había mejorado un poco, pero aún no estaban en una relación en la que él empatizara con ella. Se serenó y empezó a hacer lo que mejor sabe hacer, jugar, por lo que le aseguró que simplemente estaba tan ocupado con el trabajo que no quería distraerle, por lo que se disculpó por no poder resolver el problema ella misma.
Su padre la interrumpió en voz alta, preguntándole por qué se disculpaba, porque era él quien tenía que disculparse, y le dijo que a partir de ahora, si ocurría algo, debía decírselo inmediatamente. Sin falta, debía decírselo a él primero. La heroína aún no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Por qué el duque la miraba así? Y con calidez en sus ojos, ella solo necesitaba mejorar su reputación para que no la mataran. Pero si esto continuaba, no podría escapar. Más tarde, sacó un mapa de alguna parte y se puso a mirarlo detenidamente, y los espíritus le preguntaron qué hacía allí, y la niña dijo que buscaba un lugar donde tumbarse. A la heroína le gustaría que todo fuera bien y no tener que huir, pero no siempre todo sale como a ella le gustaría. No podía fiarse solo de la actitud del duque hacia ella y estar tranquila. Además, valía la pena ir sobre seguro, ya que ese tipo volvería pronto. Al día siguiente, la criada le dijo a la muchacha que el duque la había invitado a tomar el té, y ella se dio cuenta de que si seguía haciendo lo mismo durante el té, el amor del duque no haría más que aumentar. La chica se sorprendió visiblemente al ver a su hermano en la mesa, y cuando se encontraron, él la invitó sonriente a sentarse a su lado. Pero ella se dio cuenta de que todo era una actuación y de que él era una persona completamente distinta en privado. Sentado, Ravi se dirigió a su padre y le dijo que esta vez le habían elegido para presentar un trabajo de investigación, y la heroína recordó inmediatamente qué día era. Una vez al año, la Torre Mágica celebra un evento al que invitan a magos, y cada vez tienen la oportunidad de elegir a personas destacadas y mostrar sus logros, y el hecho de que le eligieran a él para presentar significaba que se convertía en uno de los miembros del club. En cuanto mi hermano quiso compartir la buena noticia, era el momento de que apareciera, el secretario irrumpió en la sala gritando: «¡Gran victoria!». Dijo que Ludwig había encontrado la casa de los rebeldes y había matado a todos los que estaban allí. Fue una operación que organizó por su cuenta. El hombre se levantó de la silla, radiante de felicidad, y me aseguró que había que avisar inmediatamente al Palacio Imperial, pero no hizo falta. Su Majestad estaba tan satisfecho que envió la carta personalmente a Ludwig. En ese momento, todo el mundo se olvidó de Ravi y volvió a quedar a la sombra de su propio hermano. La chica incluso sintió un poco de pena por él al darse cuenta de que su actuación y la celebración de la victoria tenían lugar el mismo día. Se levantó, estaba molesto, pero no lo demostró, y por eso dijo que se tenía que ir. Aunque su padre le pidió que se quedara, el hijo le aseguró que tenía cosas importantes que hacer, y por eso se tenía que ir. La heroína se levantó y también se fue, siguiendo a su hermano. Mientras le seguía por el pasillo, pensó que estaba perdiendo el tiempo estudiando magia, y que si conseguía algo así, ella personalmente preferiría la magia de combate, por lo que a sus ojos mejoró un poco. La heroína decidió apoyarle, diciendo que su edad era más fría de lo que ella pensaba, y se refería a su actuación en la Torre Mágica, ya que solo los magos con talentos sobresalientes podían hacerlo, y así, dándole una palmadita en el hombro, le dijo lo que tanto necesitaba. Pasó algún tiempo, y llegó el momento de prepararse para la fiesta, y la devota sirvienta ayudó en ello, y luego la admiró sinceramente, asegurándole que sería la más hermosa de la fiesta. El día de su regreso, Ludwig organizó inmediatamente una fiesta, aunque solo se trataba de política, pero era demasiado para ella, aunque también le gustaba destacar, así que tuvo que ponerse las dos cosas. Su hermano entró en la habitación e inmediatamente le dijo que no hiciera ninguna tontería, pero la chica solo le preguntó enfadada si había venido a discutir por nada. Y él, a su vez, le recordó que lo había hecho en la última fiesta. La heroína, siguiéndole el juego, dijo que tenía que admitir que se había agarrado el pelo, y el tipo se quedó maravillado con su metamorfosis. Antes no había estado tan segura de sí misma, y no se habría atrevido a decir ni pío. Ella le miró muy juguetona y le preguntó qué le parecía la ropa, y él le dijo que no iba a ir a la fiesta, pero la chica se opuso diciendo que era para su actuación. El chico no esperaba una respuesta así, por lo que se sintió un poco avergonzado, y le habría dicho que se había olvidado de ella, pero mentalmente no podía ocultar su sorpresa de que se acordara de su actuación. Pensó que debía de haber empezado a ser estúpido, ya que se convenció de que no le importaba lo que Camila recordara. La heroína pensaba en voz alta que si elegía la equivocada, la compararían con el chico,
a lo que éste le dijo que no había nada importante en la ropa, solo que no hiciera nada en la fiesta que la humillara a ella y a toda la familia. De camino a la torre, el chico solo oía a su alrededor hablar de esa fiesta. Le molestaba mucho que todos los laureles fueran una vez más para su hermano mayor, y él quedara relegado, pero se aseguró a sí mismo que no debía prestar atención a todo eso y que le iría muy bien sin su familia. Cuando Ravi ya estaba en la torre y estaban a punto de anunciar los logros de los recién llegados, se le acercó un tipo llamado Jael y no entendía por qué ese tipo pretendía estar cerca de él cada vez que se encontraban. El fingido amigo preguntó cómo habían ido los preparativos de esta fiesta y al oír una respuesta incierta, se sorprendió cuando dos chicas sentadas a su lado le aseguraron que tenía que dejar de temblar y le desearon buena suerte, llamándole hermano. Después de eso, miró a Ravi regodeándose y preguntó quién era de su familia. Y sin escuchar respuesta, dijo que si eran una familia, entonces alguien debía venir. Estas palabras fueron dolorosas para él, y sabía que este bastardo lo decía a propósito. El chico solo replicó desafiante que si su familia venía o no le daba igual, a lo que Jael solo le siguió el juego, diciendo que estaba preocupado por su amigo, y luego solo se burló de él, ya que su verdadero hijo había venido, y por lo tanto al duque no le importaría el falso. Ravi no lo iba a consentir, así que se acercó y con una sonrisa malévola le dijo que la gente decía que los maestros le habían ayudado activamente a prepararse para la actuación, y por eso le aconsejaba que en el futuro mantuviera a su familia de la misma manera, ya que no tenía nada más de lo que enorgullecerse. En cuanto el pseudo amigo quiso responder por sus palabras, ella entró en la habitación y todos los presentes se quedaron helados de sorpresa, incluido Ravi. En el pasado, la heroína también fue discutida por otras personas. Al ver que sus padres no acudían a ella, fue la que apareció anteriormente en las noticias sobre un hombre que decidió matar a sus hijos y se quitó la vida. Cuando lo vio, le recordó el pasado, los días en que no recibía la atención que necesitaba ni de sus padres ni de nadie. Si no se hubiera convertido en actriz y no se hubiera ganado el cariño del público con este trabajo, probablemente se habría vuelto tan loca como Camila y Ravi, y por eso ha venido aquí, para apoyar a su novio. Por supuesto, le molestaba que utilizara a su hermana por el sentimiento de inferioridad, pero también le preocupaba que se quedara solo, como le había pasado a ella. Por eso le apoyaba siempre, para no perder de vista a los que no son dignos de atención. Y esta vez, él tenía que vivir una vida diferente. Ella le había observado durante 20 años y sabía que era capaz de superar muchas cosas. Después, el tipo se acercó a su hermana y le preguntó por qué había venido. Aunque se alegró de ver su cara de disgusto en la cárcel, también se dio cuenta de que cuando decidió vestirse así, el ambiente se volvió completamente distinto. La heroína respondió despreocupadamente que no sabía por qué había venido, y, para sorpresa de su hermano, dijo que solo quería venir, así que vino exhalando pesadamente. Él le aseguró que no cabía esperar otra respuesta de ella. Después de eso, él se ofreció a ir a casa. Ella se quedó paralizada, y él la esperó, y la chica se alegró de esto, ya que él nunca la había esperado antes, y de camino a casa, ella le aseguró que la vista desde la parte delantera de la cabeza de su hermano era mucho más bonita que desde la parte trasera. En ese momento, había terminado una fiesta en la mansión, y el duque agradeció a su hijo mayor que hubiera asistido a la fiesta inmediatamente después de su regreso, tras lo cual éste le respondió que no todo era como debería haber sido. El padre, al darse cuenta de su error, dijo que era una pena que toda la familia no pudiera reunirse por el discurso de Ravi, y que él mismo debería haber prestado atención, pero cometió un error y mandó a su hijo a la cama cuando terminó. De camino a la habitación, miró por la ventana y vio que los dos volvían, y se dio cuenta de que Camila intentaba cuidar de su hermano, y eso le interesó. Cuando regresó a la mansión, se dio cuenta de que la fiesta parecía continuar. No quería encontrarse con Ludwig, así que vino después de cenar. Mi hermano dijo que se iba a la fiesta en un minuto y preguntó qué iba a hacer su hermana, y ella dijo que estaba muy cansada y que se iría directamente a su habitación, así que lo mandó solo. No es de extrañar que aún le costara asimilarlo, porque Camila moría la mayoría de las veces a manos de Ludwig. Él le atravesaba el corazón con sus propias manos, le cortaba el cuello con su espada, era orden del duque, pero ella no podía olvidar aquellas innumerables muertes.
Al día siguiente, la heroína estaba recogiendo flores en el jardín y no podía sacar a su hermano mayor de su mente. Era imposible entender lo que pasaba en su corazón, a menos que el duque pudiera leer su expresión. Pero ahora se aseguraba no pensar en ello, porque lo primero era incendiar el corazón de su padre, y así al menos no moriría, y su trabajo actual era muy relajante, porque no significaba nada para ella, que había subido varias veces al podio. De repente, la voz de su hermano gritó detrás de ella, conmocionando a la chica al instante. Se golpeó contra una piedra, pero consiguió mantener el equilibrio, y en el mismo momento se reagrupó y empezó a actuar, dándose cuenta de que había sido creada directamente por el mismísimo Dios, un genio de la actuación. Iba a atraparla, pero no lo necesitaba. Y la heroína fingía estar sorprendida por su presencia. Realmente no quería cruzarse con él, y entonces apareció de repente, por lo que era necesario evitar el contacto con él si era posible. Con una sonrisa falsa, le aseguró que estaba recogiendo flores como regalo de felicitación, y que se alegraba de que se hubieran conocido. Y cuando le entregó las flores a Ludwig, no hubo ninguna reacción. Así que decidió que probablemente no le gustaran las flores, y con esa nota incómoda se marchó. Más tarde, cuando regresó a la mansión, el hermano mayor informó al mayordomo de que había recibido flores, lo que le sorprendió, ya que Ruth no podía entender cómo alguien podía regalar flores a un tipo con tanta sangre fría. Se ofreció a llevárselas, pero Ludwig no se las dio, diciéndole que lo olvidara, y que eran sus flores, que eran el primer regalo de aquel niño, así que se despidió y se dirigió a su habitación, pensando por el camino que aquella sonrisa y el hecho de que le llamara hermano por primera vez era toda una locura. Toda la familia estaba reunida a la mesa, y la heroína observaba atentamente a su hermano mayor, dándose cuenta de que, por su culpa, Ravi estaba especialmente callado hoy, y ahora tenía que vigilarlos a los dos, y si ocurría algo, todos tendrían la culpa. En cuanto traían la comida, Ludwig decía inmediatamente que él y su hermana se habían intercambiado las raciones, con lo que la enfadaba, e inmediatamente después, su padre le preguntaba al pequeño cómo había ido su actuación y se disculpaba por no haberle prestado suficiente atención. Esto sorprendió a la heroína, pues no esperaba tal excitación. Pensaba que hoy también hablaría solo de Ludwig, tras lo cual el duque se dirigió a ella. Dijo que pronto volvería a la escuela, y esto conmocionó a la chica. Había olvidado por completo que aún era estudiante y que eran las vacaciones de primavera, y entonces significaba que tendría que ir a la escuela. El hombre le preguntó si estaba segura de su elección y si quería ir en esa dirección, y la heroína contestó vacilante que primero necesitaba estudiar mucho. Se dio cuenta de que cuando empezara a ir a la escuela, habría otro problema, a saber, la gente que no quería conocer. Y además, el padre dijo que había llegado un chocolate nuevo que iba muy bien con el té, y la niña no entendía lo que decía, así que decidió que las flores ya habían empezado a marchitarse. Así que dijo que esta vez iría ella misma a recogerlas. Ravi le dijo que solo era una excusa y que lo había entendido mal, y la chica se puso inmediatamente a repasar las opciones que podía haber pasado por alto. Las flores se habían marchitado porque hacía mucho tiempo que no las recogía, y a menudo bebía té cuando iba a recogerlas para el duque. El chico miró a Camila con sincera alegría porque sabía que su padre quería tomar el té, porque hacía poco que le había tomado cariño a la chica y en un momento se dio cuenta de que estaba orgulloso de ella. Más tarde, en el despacho de Herzog, el hermano mayor estaba mirando algo en los documentos y el hombre le preguntó qué era, a lo que él respondió que estaba haciendo una lista de las tiendas de postres que su padre había anotado. Y luego, diciendo que a este niño no le gustaban las manzanas, tachó algunas de ellas. El hijo mayor se enteró de que había gente que jugaba con la comida de Camila, así que preguntó cómo se solucionaba ese problema, y el duque le aseguró que, como ocurría en su casa, tomaba medidas para evitar que esas personas trabajaran para otras familias. Y al cabo de un momento, el chico dijo que no encontraba a la bestia divina. En el Imperio Fabler hay 3 familias ducales que llevan el nombre de 3 grandes dioses guardianes. La familia Sorfel, cuyo símbolo es un tigre blanco como la nieve. La familia Sefta, cuyo símbolo es un lobo negro. Y la familia Jabeline, cuyo símbolo es un águila roja. La familia Sorfel también tenía una bestia divina, pero debido a la repentina muerte por envenenamiento del duque anterior,
no tuvo tiempo de decirles dónde se encontraba el huevo de la bestia sagrada. El hombre comprendió que nadie ignoraría a su familia solo porque no hay poderes divinos, pero todas las familias tratan de mantener un equilibrio entre sí de una manera u otra, y la búsqueda del colgante se ha prolongado durante 3 generaciones, y aún no hay resultados. Paseando por el patio, la heroína se dio cuenta de que tenía una indigestión, y ahora se sentía mal, cuando de repente apareció el fantasma del mayordomo y dijo que había alguien que le gustaría presentarle, y que probablemente también era un fantasma, pero la chica se negó inmediatamente. El fantasma estaba muy excitado, y la chica se dio cuenta, y decidió que si lo decía con una cara tan seria, entonces la persona a la que quería presentar no debía ser tan corriente. Pero aún así, ella le aseguró que ahora se sentía mal, y que por lo tanto debía irse. Lamentaba decirle que no, ya que él la ayudó de muchas maneras, pero no dijo que no tenía ningún deseo. Si los fantasmas empezaban a reunirse aquí, no tendría fin, así que tuvo que trazar una línea aquí. Se despidió y se fue. Para su sorpresa, el fantasma se rindió antes de lo que esperaba. Ese día fue solo el principio, y más tarde el mayordomo empezó a visitarla con esta pregunta, por la noche, durante las comidas, durante el descanso, todo el tiempo diciendo que tenía muchas ganas de conocerla. Esto empezó a cabrearla, al darse cuenta de que aún no se había rendido, y en la vida parecía ser un mayordomo muy persistente, así que le gritó que dejara de hacerlo, y al ver la tristeza en sus ojos, cedió y le dijo que iría a verle. La heroína preguntó qué tipo de alma poseída era. El fantasma no sabía lo que era, así que ella le explicó que era un fantasma que estaba atado a un lugar y no podía salir de él, y por eso no podía traerlo aquí. El difunto lo confirmó, diciendo que no podía moverse tan libremente como ellos. Si tuviera que elegir un lugar donde fuera probable que vivieran muchos fantasmas, pensaría en una funeraria, una cripta o una tumba, por lo que no era de extrañar que hubiera muchos. Normalmente había un montón de fantasmas que no querían ver a otros muertos, y así es como debe ser, pero por alguna razón había un montón de ellos aquí, no porque sea un cementerio para personas que hicieron una gran contribución al desarrollo del país. Lo más probable es que sea un honor para los que están enterrados aquí. El mayordomo les indicó dónde debían ir, y la muchacha se dio cuenta de que el lugar parecía bastante lujoso. Solo con mirarlos, se puede entender que aquí hay tumbas de gente de alto rango. Era un hermoso día soleado, y ella no podía creer lo que sus ojos estaban paseando por el cementerio en un día tan hermoso, y ahora habían llegado a su destino. Se fijó en una lápida en la que figuraban 39 cabezas de la casa Sorfel, que había vivido hacía mucho tiempo, pues el actual tenía ya 42, y la primera pregunta del fantasma fue si realmente podía verle y oírle. Se alegró por ello, se alegró de que por fin pudiera acabar de una vez, y así, en cuanto iba a dar la razón por la que la habían llamado, ella le interrumpió, haciéndole una pregunta. Le preguntó si era hereditario, su pelo. El difunto declaró que era deber del cabeza de familia informar de la localización del huevo de la bestia sagrada, pero estaba envenenado y no podía decirlo. No esperaba que se presentara tal oportunidad, y ahora ella era la única que podía encontrarlo, por lo que pidió ayuda. En su habitación, más tarde, estaba bebiendo té, pero sus palabras no salían de su mente. La historia era triste, por supuesto, pero ¿qué podían decir los demás cuando una bestia divina que las generaciones no podían encontrar la traía de repente? Pero se aseguró a sí misma que no podía saberlo todo con certeza, y si lo encontraba, las posibilidades de averiguarlo todo serían mayores, así que no sabía si realmente merecía la pena dar ese paso y buscar a la bestia divina. En el cementerio había otras personas. Petro J.B. Lane y sus hombres vinieron porque era el aniversario de la muerte de su madre, y se sorprendieron mucho al ver a Camila allí. Les sorprendió que ni siquiera mirara en su dirección, y el propio Petro les convenció de que solo estaban lejos, pero ya sabían que al verle corrió hacia ellos a la velocidad de la luz. El hombre la justificó, asegurándole que estaban diciendo tonterías y que no era agradable para una dama, pero recordaron que ella le había robado sus cosas antes. Pero él los corrigió aquí, diciendo que ella no robó, sino que solo tomó y guardó lo que él había perdido. Hoy estaba algo rara. Había algo que llamaba la atención, y al pasar junto a ella, Petro detuvo su mirada un segundo, preguntándose qué hacía en este lugar. Se despertó en mitad de la noche porque tenía sed.
y quizá porque llevaba todo el día pensando en el agua, y de alguna manera tenía que sacar el huevo de allí. Tampoco había agua en la tetera, y Donna tampoco podía venir ahora mismo, así que decidió ir por su cuenta, y de camino se fijó en una luz en el comedor, así que decidió comprobar quién estaba allí a estas horas tan tardías. Para su sorpresa, Ravi estaba dentro, y él también se sorprendió visiblemente al verla. Sabiendo que había venido a beber agua, le dijo que debería haberse limitado a ordenar a los criados, pero ella no le hizo caso y se limitó a sentarse a su lado. Se sintió incómodo de que ella estuviera allí sentada mirándole, así que le dijo que hiciera lo que había venido a hacer, y la heroína recordó cómo una vez le habían contado que hay gente a la que le gusta escuchar a alguien comer y se duerme por ello. De repente, se dio cuenta de que ella tenía los ojos cerrados y no paraba de decir que no quería dormir, pero no funcionó y se quedó dormida con éxito. Desde el principio le molestó, por lo que decidió ignorarla, pero ahora algo iba mal. Ya no sentía odio por ella, así que decidió que valdría la pena llevarla a la habitación, ya que hacía frío. De repente, se oyó una voz detrás de él, pidiéndole que terminara primero la comida. Era el hermano de Ludwig y dijo que se llevaría a Camila, y aunque el chico le convenció de que podía hacerlo él mismo, no le hizo caso, pidiéndole que hablara en voz baja porque la niña aún dormía. Por la mañana, la heroína se despertó en su habitación y no recordaba cómo se había dormido, y cuando consiguió volver a la habitación, lo último que recordaba era a Ravi comiendo en la mesa. Así que decidió que él la había traído aquí, e incluso se imaginó lo primero que le diría. Anoche tuvo una pesadilla, pero aún recordaba cómo cogió la manga de su hermano y le suplicó que no la matara, y él le dijo que no lo haría, y entonces se durmió plácidamente. Y ahora, al darse cuenta de esto, se sentía muy avergonzada porque parecía una completa tonta. Un poco más tarde, cuando se encontró con su hermano en el pasillo, decidió saludarle amistosamente, pero él llevaba de mal humor desde por la mañana. Ella le insinuó que debería alegrarse, ya que su yo más joven era mucho más ligero de lo que pensaba, pero aún así Ravi seguía sin entender lo que pasaba. Y entonces su hermano mayor se acercó, y aunque ella esperaba no encontrarse con él, no tuvo más remedio porque quería vivir, así que fingió saludarle cortésmente. Él, por su parte, se quedó callado, y para superar este incómodo momento de silencio, la chica dijo que hoy hacía buen tiempo, aunque ya estaba muy enfadada mentalmente por este silencio. Ravi reaccionó a la sorpresa preguntando qué clase de discriminación era, acusando a la chica de tratar solo a su hermano mayor con respeto, y no a él. La heroína no esperaba tal estupidez infantil, y por lo tanto aseguró que todo era obvio, que él era su hermano y familia. De repente se quedó callado ante lo que oyó. La chica se dio cuenta, pero no entendió por qué. No la había considerado antes como una hermana menor, y el chico se sintió avergonzado por lo que oyó, y orgulloso de haber superado por fin a su hermano en algo. Volviéndose hacia su hermano mayor, notó que miraba con extrañeza a su hermano pequeño, como si se sintiera fuera de lugar, pero la heroína solo se preguntaba qué les pasaba y qué querían de ella. La familia estaba reunida a la mesa, y el padre estaba deprimido por algo. Era evidente para todos, y la niña preguntó qué había pasado, y el hombre se limitó a decir que el muy cabrón quería venir aquí otra vez. Con la palabra bastardo me refería a J.B. Lane, que era amigo y rival de mi padre al mismo tiempo, e iba a venir a discutir las cosas, y se suponía que Petro también vendría con él. De repente todos prestaron atención a la heroína. Cuando se mencionaba a Petro, todos siempre la miraban. Ella entendía la razón, pero esas miradas la incomodaban. Petro J.B. Lane, una de las 5 personas con las que no deberías cruzarte en la academia, no sabía por qué a Camila le gustaba este tipo, pero estaba enamorada de él de todos modos. Él la rechazó más de una vez, argumentando que ya se lo había prometido a otra, y ella le tomó la palabra, pensando que solo era una promesa, pero todo el mundo sabía que se negaba porque, sencillamente, no le gustaba. En el baile, conoció a la chica que le acompañaba, que ya se mostró arrogante con ella desde el principio, y cuando se quedaron a solas, se permitió presionar sobre la llaga. Estaba avergonzada y dijo que había oído que Petro ya la había rechazado, a lo que ella le aseguró que ya había llegado a un acuerdo, pero la chica dijo que eso no era cierto y que se lo había pedido hacía solo 2 días. Estas palabras golpearon a la chica justo en el corazón, pero la asistente no se detuvo ahí.
le sugirió a Petro que dijera directamente si no le gustaba la chica. Después de todo, nadie quería tratar con ella porque era una falsa princesa. Tras estas palabras insultantes, Camila la agarró del pelo, y ese fue el famoso incidente en la fiesta, y la chica fue el centro de todo el revuelo como siempre, porque querían ocultar que era una falsa princesa. El padre preguntó a la muchacha, conociendo sus ansias, cómo se sentía ahora, pero ella se mostró tranquila y se limitó a asegurarle que había renunciado a su amor por Petro y que, por tanto, ni siquiera miraría en su dirección. Nadie podía creer que fuera la misma Camila que una vez había estado locamente enamorada de aquel tipo. Y por supuesto nadie la creía, y tenían sus razones, porque había pasado muy poco tiempo desde aquel incidente, y ella corría detrás de él como una acosadora, así que se podía entender por qué nadie la creía. Después de terminar este tema, mi padre volvió a los negocios que tenía entre manos. J.B. Lane vendría a visitarlos pronto, y sabía que los negocios eran solo un pretexto, y que definitivamente estaba tramando algo con la ayuda de la bestia divina. La bestia divina era lo que más le preocupaba ahora mismo. Necesitaba encontrar algo así, y ni siquiera sabía nadar, así que exhaló con fuerza, tanta que todos los presentes se dieron cuenta. El padre le preguntó qué le preocupaba a su hija, y ella se dio cuenta de que era su oportunidad de nuevo. Así que se metió en el papel y le aseguró que su padre estaba muy disgustado, y que por eso ella también lo estaba. El hombre cayó en la adulación y se calmó de inmediato, y en ese momento Gerald trajo la comida, y el duque notó de inmediato que tenía un aspecto muy extraño, pero solo dijo que Lady Carmilla había pedido ese plato. La heroína nos aseguró que los ingredientes que componen este plato tienen un efecto muy bueno sobre el cabello. No es hereditario, pero es mejor prepararse con antelación, así que si es posible, es mejor tener el pelo grueso. Más tarde, llegó la hora de recibir a los invitados, y el hombre fue saludado por su padre en la calle, que ya se mostraba amistoso desde la entrada, diciendo que había oído la noticia de la victoria, y que por eso no podía creer que su hijo estuviera creciendo tan deprisa. Por el rabillo del ojo, se fijó en la heroína con su hermano, y con una mirada desdeñosa hacia ellos, entraron dentro. La chica se dio cuenta de que no quería tener nada que ver con ellos dos, ya que el duque de J.B. Lane valora su sangre y su familia más que nadie, y dado que no tenían sangre sorfel en ellos, una tal Camila no tenía ningún interés como nuera para Petro. Un momento después, apareció el tipo en persona, y la chica se dio cuenta de que era guapo, y empezó a entender por qué Camila corría tras él, así que le saludó primero. Él se alegró al darse cuenta de que su amabilidad no había sido malinterpretada. El novio se dio cuenta de que era la primera vez que se veían desde aquella fiesta y se disculpó por no haberla ayudado entonces, pero la heroína supo que era un sentimiento falso, ya que lo vio huir. El invitado le aseguró que había oído decir que aquí había un jardín muy bonito, y por eso le gustaría verlo. La heroína se lo confirmó, y por eso ordenó al mayordomo que se lo enseñara al señor Petro, y éste quedó visiblemente sorprendido por esta respuesta. Cuando terminó, la chica le dijo que en cuanto echara un vistazo, entrara, y se marchó, mirando en su dirección. Captó la mirada poco amistosa de su hermano y pareció comprender lo que ocurría. Mientras tanto, en el interior, las discusiones de negocios estaban en pleno apogeo, y el invitado dijo que tenía una propuesta de negocio. Se trataba de un material extraño que tenía el padre, y se ofreció a investigarlo y luego empezar a venderlo a través de su empresa comercial. El duque Sorfel respondió breve y claramente, asegurando que no quería, y aunque el reparto de minerales era más importante para J.B. Lane que para ellos, el hombre seguía sin dejárselos. Más tarde, la hija del dueño de la casa entró en la habitación diciendo que había traído un tentempié. El hombre preguntó qué tipo de té era, y ella le aseguró que le ayudaba con el insomnio, ya que había oído que últimamente dormía mal. Después de decirle que le llevaría una taza de té antes de acostarse, su padre le pidió que se sentara con ellos y, mostrando un fingido interés, le preguntó si realmente tenía permiso y si no les molestaría. Como de costumbre, su padre se comportó y se mostró sinceramente complacido, asegurándole que nada interferiría con ella. Miró al duque J.B. Lane con un ojo para asegurarse de que no parecía descontento, y se sorprendió al ver que llevaba una bestia divina en el hombro. Parece que nadie lo vio excepto ella, y pensó que parecía un fantasma hasta que lo llamaron,
y su padre en ese momento le dio las gracias a la chica por este delicioso té, pero lo había hecho el fantasma del mayordomo, pero ella no iba a contárselo a nadie. El duque de Jaebelin la estuvo mirando todo este tiempo, y para arreglar esta incómoda situación, ella le ofreció té, mientras un pequeño animal la miraba, y de repente oyó una voz que le decía que podía verle y le aseguró que tenía un espíritu muy puro. De repente, el invitado dijo la palabra Yeti, y en ese momento aparecieron llamas a su alrededor, de las que se creó un pájaro de fuego de una belleza sin precedentes, y la heroína estaba convencida de que aparecía cuando se le llamaba. Así que definitivamente era un fantasma. Mi padre se enfadó por ello, acusándole de llamar al espíritu sin motivo y de que podía quemarlo todo. Pero el duque, claramente con ganas de presumir, dijo que solo quería verlo y que tal vez no lo supiera. Pero incluso cuando ves a una bestia divina, seguirás echándola de menos. La heroína se dio cuenta de por qué tenía fama de hombre extraño, cuando de repente el águila voló por los aires y, para sorpresa de todos los presentes, se posó en el regazo de la chica. El duque Jaebelin le pidió que volviera, pero ella le ignoró, tras lo cual repitió la orden en tono elevado, y en ese momento se oyó la voz de la bestia divina, diciendo que le gustaba estar aquí y que el espíritu de este niño era tan puro como el de un recién nacido. La niña se disculpó inmediatamente, y su padre se dio cuenta de que a la bestia parecía gustarle más su hija. Pero esto solo hizo que el huésped se enfadara, y gritó y ordenó al pájaro que volviera inmediatamente, pero no escuchó ninguna respuesta, y esto le hizo desesperarse. Pasaron unos días y llegó la hora de volver a la academia. Donna, la criada, estaba muy preocupada por su ama, pero la convenció de que todo iría bien y se marchó. La chica eligió la facultad de caballería, a pesar de que su padre estaba en contra, pero digan lo que digan, la familia Sorfel es una famosa esgrimista que tenía 2 maestros de la espada y fueron nombrados la familia más destacada del continente. Y así lo eligió, queriendo demostrar que ella, un miembro de esta familia, era la elección correcta, porque ya tenía las habilidades y no podía entender cómo se podía decir que la fuerza física extraordinaria es la habilidad de la esgrima. Quizás era su última esperanza y comprendía esos sentimientos, pero en cualquier caso, era la elección de Camila y aún podía volver, así que la heroína decidió dejarlo así. El cielo estaba muy despejado y sentada en un banco decidió que estaría bien dormir en algún sitio. En cualquier caso, a Camila no le importaban los profesores de la academia, porque ella era una persona invisible. De repente, por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que había un fantasma junto al árbol y que sostenía una espada, así que decidió que no lo miraría y que si sus miradas no se cruzaban, probablemente podría evitar a su nuevo amigo. La chica miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había ningún lugar fresco cerca donde pudiera descansar, así que no tuvo más remedio que sentarse cerca del árbol con el fantasma, con la esperanza de que, si estaba cerca, no se diera cuenta. Otros alumnos se fijaron en la chica y la reconocieron enseguida, ya que era famosa a su manera, y el propio Petro se enteró, al verla durmiendo durante la clase, se dio cuenta de que no era la misma de antes. Petro les dijo que la dejaran en paz y se ofreció a ir a clase, pero de repente, uno de los chicos chocó los hombros con otra persona, y era Arsian Sefra. El chico se dio cuenta e inmediatamente empezó a disculparse mientras el miedo se reflejaba en sus ojos. Muchos artistas marciales eran miembros de la familia Sefra, y al igual que su primogénito, la magia de Arsian también era inmensa. Y a diferencia de otros magos, también tenía excelentes habilidades físicas, pero solo le faltaba una cosa: reconocimiento. El año pasado hubo un gran alboroto. Un antiguo alumno empezó una pelea con Arsian y fue molido a palos. Le trató y luego le volvió a pegar. Todos los que estaban mirando tuvieron que pararlo. Petro intervino en el malentendido entre los chicos y sugirió que se calmaran, porque no deberían haber empezado una pelea, y sugirió que Arsian parara, puesto que ya había recibido una disculpa. El tipo le contestó con una sola palabra: payaso. Y luego añadió que se preguntaba si seguiría sonriendo cuando le pegara, y terminó diciendo que no quería dejar de pegarle, advirtiéndole que no dijera su nombre. Aunque el puñetazo no causó ningún daño, uno de los adultos se dio cuenta y empezó a gritarles, y el chico acabó diciendo que no había que volver a ver a Petro. Al pasar junto a un árbol, se fijó en la heroína dormida,
y pensó que actuaba de forma sospechosa, y por un segundo se preguntó si ella también podía ver. Estaban por todas partes, en la calle, en los pasillos e incluso en el aula, lo que molestaba mucho a la niña, que quería dormir, pero el profesor se dio cuenta y le preguntó si tampoco le interesaba la lección. La chica se acordaba de este profesor. En presencia de Herzog no puede ni levantar la vista, pero aquí se siente superior a Camila. Había muchos chicos durmiendo alrededor, pero por alguna razón se sentía atraída por ella. Al darse cuenta de que no le hacían caso, el profesor sugirió a la chica que fuera a resolver el problema en la pizarra, y puede que lo pareciera, pero era una chica que se había licenciado en la universidad. Creció huérfana y sin padres, y realmente no quería oír que no podía estudiar, que no tenía tiempo suficiente para disfrutar de la vida en el mundo del espectáculo, pero nunca renunció a su profesión. Además, los años de escuela de Camila fueron muy difíciles todos estos 20 años, y ella resolvió este problema más de 10 veces, y después de poner al profesor en una posición incómoda, preguntó si ya podía irse a la cama.